tenemos una gran visita en los estudios de La Mañana en C. Está el candidato a gobernador por Crego en Córdoba, Federico Alessandro. Muchísimas gracias por estar. Hola Juan, un gusto, gracias a ustedes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo viene la campaña? Bien, trabajando mucho, recorriendo mucho. Bueno, lo propio de una campaña, ¿no? Así que, bueno, muy contento con eso. Bueno, comenzamos con un poquito de coyuntura. ¿Qué lectura hace de lo que pasó ayer en Corral de Bustos? Bueno, la verdad que es difícil si no vivimos en Corral de Bustos, ¿no? Pero bueno, sin duda de que marca de que hay una elección en todos los niveles en los cuales bueno, los oficialismos están en crisis. Es cierto que es difícil gestionar, es cierto que hoy el humor social, bueno, está muy contrariado con todo lo que hoy la política refleja, ¿no? Si en Córdoba no hay buena salud, no hay buena educación, no nos cuidan, si solamente con pauta política se quiere tapar los problemas con los cuales los cordobeses y cordobesas nos levantamos todos los días, y bueno, la gente vota, ¿no? La gente vota y muchas veces ese voto es en contra de los oficialismos. El candidato electo dijo, o le parecía a él, que también el acercamiento con el kirchnerismo del candidato de Hacemos por Córdoba, el candidato local, el que estaba gobernando, también afectó un poquito ese resultado. ¿Vos crees eso? No, yo creo que son las excusas o los análisis de tratar de encontrar consuelo, pero no, para nada. Creo que era una elección bien local, bien separada de la fecha provincial, de las fechas nacionales. Además, no sé cuál ha sido el acercamiento kirchnerista de ese lugar, del actual intendente Pacheco. Han hecho ahí, fue candidato a Hacemos por Córdoba. Han hecho un montón de obras, dice, pero no bueno, las que la gente estaba demandando. Se han hecho un montón de obras en toda la provincia, Juan. No hay un solo municipio y comuna de la provincia que no tenga obras y de un fuerte impacto presupuestario en cada gobierno local, ¿no? Obras que el gobierno nacional distribuyó con un sentido plenamente federal y donde a todos los municipios y comunas, especialmente en este proceso tan difícil ¿pero por qué que después no de la pandemia ahí las inauguraciones? sostuvo. Es como que están pudorosos de las obras que hacen. En la Municipalidad de Córdoba han hecho un montón de obras. En el interior han hecho un montón de obras. A eso iba, Juan. Pero no están en las fotos. Sí, muchas veces se invisibilizan. Bueno, también hemos tenido un inconveniente, ¿no? Quien era secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, es socio del gobierno provincial. Entonces quizás quien era el referente de la obra pública nacional en Córdoba, quizás haya tenido un sentido invisibilizarlas o no decir qué es lo que se invertía desde el Estado Nacional en materia de obras públicas en Córdoba, ¿no? Pero bueno, para no ir a eso, creo que lo importante es que las obras están y acá hay un gobierno nacional que hizo mucho en cada rincón de Córdoba, en los lugares que gobierna de la línea política compatible con el gobierno nacional y donde gobiernan intendentes o jefes comunales del oficialismo provincial y donde gobiernan también intendentes y jefes comunales de Juntos por el Cambio. En todos los lugares se hizo obra y mucha. ¿Por qué ahora Creo en Córdoba y no el Frente de Todos? Es Creo en Córdoba de todos. Insisto con esto, Córdoba Juan. De todos, sí. Es una elección provincial. Cada elección provincial tiene su particularidad. Está separada de las fechas nacionales y sin duda que en una Córdoba que hoy tiene índices de pobreza, de desocupación, de inflación, de marginalidad por encima de la media nacional. En esto somos conscientes que la economía nacional no está en su mejor momento. Pero si encima Córdoba, que tendría que ser potencia en el esquema federal, por sus industrias, por sus universidades, por sus recursos naturales, por su industria agroalimentaria, bueno, por todas las capacidades que tiene, todavía Córdoba está peor, porque los índices de inflación, de pobreza, de marginalidad, de desempleo son peores que los nacionales. Entonces, a pesar de esta dificultad que hoy existe en la política y que la política está lejos de la gente, nosotros creemos que la política tiene que estar cerca de la gente para solucionar los problemas de la gente, para generar un equilibrio en una Córdoba en la cual hoy hay una concentración donde Córdoba produce y donde hay industrias, pero vemos cómo hay un inconveniente muy fuerte, incluso no han crecido demográficamente aquellas regiones en las cuales si no hay una política estratégica del Estado para consolidar las economías regionales, y bueno, va a ser muy difícil, ¿no? Darle revancha o darle proyección a cada una de esas regiones, Juan. Vos lo nombraste recién a Gil como socio del oficialismo cordobés. ¿En realidad Martín Gil es un socio del oficialismo cordobés o es una pata kirchnerista metido adentro del oficialismo cordobés?
Yo, Germán, la verdad que esa es una pregunta que le tendría que contestar él. Lo cierto es Digo, que... no, ¿cómo lo ves vos? Bueno, creo que son del mismo espacio político. Y sin duda que por esto, en relación a lo que hablábamos hace un rato, tiene que ver con que no se dijo en materia de obras públicas todo lo que hizo el gobierno nacional en la provincia de Córdoba. Creo que tiene que ver con esto. Si es socio kirchnerista dentro de Hacemos Unidos por Córdoba, o si es socio político con otro ismo, lo cierto es que, bueno, a ver, Germán, lo más importante de esto es que hoy estamos viviendo una crisis institucional en la provincia de Córdoba. Y la primera culpable de esto es la política. Porque si la sociedad cordobesa percibe que hay representantes que estaban en un espacio político y que los meten a otro y que se ofrecen cargos públicamente para el que esté enojado por el cierre de las listas electorales... El cangurí. El cangurismo. Pero esto es terrible. Quizás hoy no se note porque con el afán de un espacio político de ganar, compra y pone y ofrece... Pero para la sociedad es terrible porque la sociedad ¿qué percibe? Dice, pucha, al final... Los políticos están viendo cómo se salvan entre ellos y no nos solucionan ninguno de los inconvenientes que tenemos. No podemos caminar por ninguna calle del centro de Córdoba, no tenemos buena educación, no tenemos buena salud, pero además tenemos salarios bajos. Bueno, es todo complejo y lo que vemos es que la política no da muestras ni de decencia ni de austeridad para poner a la familia y a las personas en el centro de la escena, ¿no? Y darle una contención, justamente con todos los mecanismos que tiene... con Alessandri gobernador en todo eso? Primero, austeridad de la política. Hoy entre agencias, ministerios y secretarías hay 25 super esquemas políticos en la provincia de Córdoba y en las cuales muchas veces de esos ministerios o secretarías o organismos del Estado hacen las mismas cosas. Bajar el gasto político. Reducir eso... A nivel nacional, el Frente de Todos no se caracterizó por bajar el gasto del Estado. Al contrario. Sí, pero en políticas sociales y en políticas de inversión pública. Pero si en Córdoba tenemos 25 ministerios o áreas de gobierno que lo podríamos bajar casi a la mitad y con las mismas funciones, yo creo que es importante y es un gesto. En la pauta publicitaria, que yo no estoy en contra de los actos de difusión del gobierno, que debe ser, que está en la Constitución, que son parte de lo que el Estado tiene que hacer para rendirle cuenta a los vecinos y vecinas y a los contribuyentes que se hacen con esos recursos. Ahora, es vomitivo lo que hoy estamos viviendo en Córdoba, ¿no? Hoy hay un solo candidato, hoy no hay un espacio donde pegar porque hay un solo candidato en la provincia de Córdoba. Bueno, estas cosas me parece que tienen que cambiarse, tiene que haber una ley electoral que realmente en Córdoba se discutan ideas y no imágenes de candidatos ni fortalezas de espacios políticos. Realmente me parece que estas cosas se pueden cambiar, es el primer gesto. Y después, con ese Estado, que el principal foco de atención esté en que los pibes puedan ir a la escuela más tranquilos y volver, en que los papás y las mamás puedan encontrar un mejor trabajo y que no estén en situación de precariedad, que en las distintas regiones de Córdoba la infraestructura, los programas sociales, los programas de emprendimiento lleguen a todos y todas por igual. Hoy también el Estado provincial triplicó el gasto con respecto a cómo venía, entonces seguimos siendo imprudentes cordobeses y cordobesas, fundamentalmente el esquema de gobierno, cuando llega una campaña y empiezan a meterle guita a todo para que alguna obra se termine rápido, para meterle pauta, para terminar con publicidad. Bueno, tenemos que tener un Estado más normal, que se preocupe, como digo, primeramente por la situación de las familias y de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cuánto tiempo perdimos discutiendo con los docentes? ¿Cuánto tiempo perdimos discutiendo con los médicos y con los equipos de salud? Bueno, creo que esa dinámica de diálogo y de preocupación por quienes trabajan, quienes nos cuidan, quienes nos contienen, tiene que ser una fortaleza de cualquier gestión de acá para adelante. Bueno, y eso hoy no ocurre. Federico, ¿cómo estás? Buen día. Estuviste mencionando el tema del gasto público y de la crisis a nivel argentina que existe en lo que es económico, pero te quisiera preguntar sobre educación. ¿Qué propuestas tienen en educación? Porque en todo el país se conoció hace muy poquito, lo habrás visto, la campaña No entienden lo que leen. El 46% de los chicos de tercer grado terminan esa etapa del colegio, de tercer grado, la primera parte, sin entender, sin tener comprensión lectora, y eso después termina haciendo una bola de nieve gigante, ¿no? Que los chicos no terminan primaria, o los que terminan siguen sin entender lo que leen, llegan a la secundaria sin entender lo que leen. Hay mucha deserción escolar también, y si bien se ha hecho en materia educativa en la provincia, quisiera saber cuál es la propuesta de ustedes para solucionar o para llevar un poco más de certidumbre en materia educacional en Córdoba. Ernestina, nosotros nacimos con una apotegma en el cual
a mi generación le tocó esa frase hermosa que decía, la escuela segundo hogar. ¿Por qué? Porque teníamos un hogar, una casa, una familia, y la escuela era complementaria o accesoria a todo eso, y nos sentíamos como en un segundo hogar. Hoy para muchísimas familias de Córdoba, la escuela es el primer y único hogar. Entonces me parece que tiene que haber una reestructuración social importante y una fortaleza en el sistema educativo. Primero, tener una buena infraestructura. Por ahí se hacen escuelas, lo mismo ocurre con los hospitales, pero tenemos muchísimas que se caen a pedazos. Segundo, pagarles bien a los docentes. Por eso, austeridad en la política para poner la mayor cantidad de recursos y que los docentes de la provincia de Córdoba estén mejor remunerados. Tercero, necesitamos que la escuela sume actividades, que no es solamente la jornada extendida, sino que también la familia pueda tener gran cantidad de actividades en la escuela, que realmente puedan ser polos en los cuales la sociedad y la comunidad vuelva a encontrarse y recuperar los valores para que la terminalidad educativa sea una realidad. O sea, otro objetivo más, ligar la educación a las realidades territoriales. No podemos seguir teniendo un esquema enlatado que enseñe cosas que muchas veces quizás en el norte, en el sur, en el este o en el oeste o en el área metropolitana no sirvan, no tengan poco que ver. O sea, una currícula nueva plantearías. Necesitamos una currícula nueva, necesitamos rediscutir el modelo educativo. Con Nación, no se puede hacerlo del Ministerio de Educación de la provincia. ¿La educación es provincial? Sí, pero los programas bajan de Nación. No, muchos programas son de la provincia. Los programas sí, las escuelas PROA son obviamente la mayoría de las escuelas son de la órbita provincial. La educación en Córdoba es provincial, salvo las universidades y algunos colegios que son de la órbita nacional. En la última modificación de la Carta Magna y después del traslado de ciertas cosas que antes dependían de la nación y pasaron a la provincia, la educación quedó en la órbita de la provincia. Se puede rediscutir la provincia, por supuesto, puede toda hacer su currícula. Lo que quiera Grabovaco, el ministro de Educación, con lo que se enseña en cada una de las Pueden hacer escuelas. mucho mejor las cosas. Pueden hacer mucho mejor. Y pueden atar la educación a los esquemas productivos y de recursos humanos y de recursos naturales que estén en cada región de Córdoba. Entonces, tener una educación que permita potenciar esos recursos nos parece más que interesante. No puede ir la realidad territorial de una región por un lado y el sistema educativo quizás distante de eso. Bueno, te llevo a la política nacional. ¿Qué te parece este acuerdo o no acuerdo entre Schiaretti y Larreta? ¿Lo ves Schiaretti siendo parte de la fórmula de Larreta? Es lo que nosotros venimos diciendo hace un montón de tiempo, ¿no? Que acá hay una funcionalidad que también es lo que nos separa, Juan, ¿no? Nosotros somos fundamentalmente justicialistas, peronistas, la mayoría de nuestro espacio y del campo popular, pero que nacimos justamente al justicialismo de la mano, de la impronta, de la visión, de la construcción que hizo José Manuel de la Sota. José Manuel de la Sota nos permitió soñar con un justicialismo en la provincia de Córdoba fuerte, que en las horas de derrota la soportamos, que fueron muchas, y que cuando nos tocó gobernar pudimos transformar y cambiar la realidad de Córdoba, ¿no? Y eso fue muy fuerte. Nuestro límite es la derecha, nuestro límite es Macri. Y desde que de la Sota no está más, no solo el justicialismo de Córdoba no tuvo más debate interno, ni renovación, ni una proyección mejor, sino que tampoco tuvimos límite. Y me parece que Schiaretti lo que hizo a partir de ese momento fue asociarse con el macrismo, asociarse con Juntos por el Cambio. Tuvo esa sociedad en Córdoba, lo que permitió que ahora, ante este cierre electoral, como decís vos, estén viendo qué alianza, qué frente de frente forman. Hacemos por Córdoba y Juntos por el Cambio, y también creo que de alguna manera es lo que ocurre hacia abajo, ¿no? Dirigentes que antes estaban en el PRO, ahora están en Hacemos por Córdoba, el que estaba acá, el radicalismo, bueno, ahí hay un poco de todo. Me parece que el objetivo es el mismo, ¿no? Que eso termina siendo un espacio funcional a la derecha. Para nosotros es un límite. Nosotros creemos en el peronismo de Córdoba, creemos en el justicialismo que hizo José Manuel de la Sota en Córdoba, y el límite nuestro está bien claro que no es con Macri. Hoy esta relación y esta asociación con Macri tiene que ver con que hagan todo lo posible desde el oficialismo provincial para sostener el gobierno de la provincia y que le regalen la capital a De Loredo, ¿no? Esto creo que fue parte del acuerdo que tanto Macri, Juntos por el Cambio, llevó adelante con Schiaretti. ¿Por qué decís eso? No entiendo. Y porque, a ver, está claro que al romper esa... La única preocupación del gobierno provincial desde hace un montón de tiempo fue romper el frente electoral. Y con quien pudieron romper el frente electoral fue con Mauricio Macri.
¿Y cómo ves a nivel nacional la conformación de la fórmula? ¿Paso sí o paso no? La gran discusión que está planteada hoy, dentro del espacio de ustedes. Mira, Germán, yo creo que estoy convencido de que tenemos que ir con una fórmula única. Pero está claro que si no logramos esa síntesis de representatividad, bienvenidas sean las PASO. Hoy yo no... La definición y mi pensamiento, y ojalá que se dé, que sea una fórmula única, la más potente, la más representativa, la que mejor sintetice al frente de todos a nivel nacional. Y si en eso no estamos de acuerdo, bueno, hay alguien que pueda sumar y darle volumen a nuestro espacio político, bueno, y no llegamos a un acuerdo, iremos a la PASO. Fórmula única parece ser la que reclama Cristina y la que reclama Massa también. Yo lo digo por la capacidad que tuvimos en Córdoba, desde nuestro espacio, de sintetizar en una fórmula única. Lo digo desde ese ejemplo. Claro. No quiero tener una preferencia sobre la situación nacional de un candidato. Lo que sí vamos a trabajar, y mucho, para nuestro espacio. Bueno, ¿cómo es hacer campaña por un intendente del interior? Porque en la época de Macri me acuerdo que hasta muchas veces no eras parte de los actos, no te invitaban cuando había presentaciones en los hoteles de embalse. Me acuerdo todos estos anuncios que se hacían, que no pasó nada con eso, ¿no? Al final, ¿se avanzó en algo o los hoteles o no? No, Juan, el problema no era que no me invitaban a los actos de Macri, con lo cual yo no tenía ningún interés de ir. El tema es que Macri, siendo presidente, fue a Embalse y no le invitó al intendente, que era yo. Que esto es mucho más grave, porque acá, por supuesto que lo digo hoy, hasta con una cosa graciosa, pero usted imagínese la gravedad institucional de que un presidente, con todas las demandas que teníamos de esa región de Córdoba, no solo desde Embalse, llegue a un lugar y que no le invite a un intendente a un acto. Es grave. ¿Por qué crees que pasó eso? No, creo que Macri no podía dar cuenta ni mirarnos a la cara a los embalseños y a las embalseñas con respecto a lo que había hecho. Había cerrado y abandonado los hoteles, había destruido todos los programas de turismo social, le había bajado el precio a todo el esquema de generación de energía, tanto hidroeléctrica como nuclear. O sea, estaba desarmando el Estado y nosotros estábamos pagando un montón de esas consecuencias de desarmar el Estado. Desocupación, desempleo, hambre. Fueron cosas muy tristes y muy graves. Y encima que ni siquiera tú tengas la suficiente valentía, Macri, de enfrentarnos. Bueno, yo fui, hice todo para verlo, para poder charlar, para decirle qué es lo que estaba pasando en Embalse, que no le quisiera vender a la Argentina una foto distinta a la realidad que nosotros estábamos viviendo. Dicho esto, ¿qué pasó? A pesar de la terrible deuda que dejó Macri, de la pandemia y de las crisis subsiguientes, de la guerra, de la sequía y todo eso, el complejo hotelero de Embalse se está poniendo en valor. Y hoy con 2 hoteles en funcionamiento, desde que asumió este gobierno, los programas de turismo social, desde que lo permitió la pandemia, que aperturizó el turismo, los programas de turismo social están fuertes. Los hoteles de Embalse, los que hoy están disponibles, están completos en sus plazas, y esto genera, por supuesto, optimismo, dinámica en nuestra economía regional, que no solo impacta en Embalse, porque trabajan hombres y mujeres de toda la región y hay recorridos y excursiones que permiten que el Valle de Calamuchita tenga una dinámica, y fundamentalmente rompiendo la estacionalidad, ¿no? Que nuestro fuerte es el verano. Así que estamos caminando y estamos haciendo a pesar de las dificultades, pero ahí está nuestro emblema, hablando de Embalse, ¿no? Que es esta gran obra, este complejo hotelero que hizo Perón para todos los trabajadores y trabajadoras de la patria. Ahí está funcionando. Estuve recorriéndolos hace poco y me parece que tenés un conformismo con el tema de los hoteles. Hace 30 años que están en decadencia. No tiene la culpa ni Macri, ni este gobierno, ni el anterior. O sea, todos tienen la culpa. ¿No crees que eso debiera recuperarse en serio? ¿No? Decir, bueno, a ver, armo 2 hoteles como para que vayan los jubilados. No necesita, por la importancia que tiene ese complejo, que se recupere en serio. No sé si lo tiene que hacer la nación, si se lo puede transferir a la provincia, si puede ir a un esquema mixto, pero me parece que merece algo mejor ese complejo. Coincido totalmente. Y nosotros siempre hemos llevado una lucha incesante y permanente desde Embalse para la puesta en valor del complejo hotelero. Y esto lo hicimos en el gobierno de la Alianza, lo hicimos en el gobierno de Duhalde, lo hicimos con el gobierno de Néstor Kirchner, lo hicimos en el gobierno de Cristina, porque cualquiera puede ver... Nadie los recuperó en serio. Cualquiera puede ver cómo nosotros desde Embalse justamente provocábamos esta discusión. Sí, ¿no? Lo hicimos
fuertemente en el gobierno de Macri, pero acá está el punto de inflexión. Desde Duhalde, con Scioli, secretario de Turismo y Deportes de la Nación, después en el gobierno de Néstor y en el gobierno de Cristina, a pesar de que nosotros luchábamos y fuertemente por la puesta en valor del complejo, estaban 6 hoteles abiertos, las 50 cabañas y el turismo social, tanto en Embalse como en Chapadmalal, en la República Argentina, siempre tuvo récord de días turistas. Inclusive, hasta el 9 de diciembre del año 2015, estábamos con los hoteles a pleno y casi con pleno empleo en toda nuestra región. Es cierto que discutíamos la infraestructura y esto que voy a hacer referencia, y que los hoteles estuvieran mejores, pero lo cierto es que estaban llenos de gente, llenísimos de familias, y no se cortaba, era permanente. Macri, la diferencia que tuvo con respecto a todos los otros gobiernos, donde discutíamos obra pública, mejora, puesta en valor de un patrimonio nacional, es patrimonio de todos los argentinos. Bueno, era de Córdoba el secretario de Turismo de Macri, ¿no? Sí, sí, fue ministro de Turismo de Macri, Sí, de por Córdoba. Sí. Gustavo Santos. Gustavo Santos. Los abandonó. No es solamente que cortó los programas de turismo social, que ya era un montón, sino que abandonó el complejo hotelero. Pero lo abandonó, o sea, no es que quedó alguien cuidando la infraestructura, nadie. Se abandonaron, se cayeron, y el deterioro de... O sea, venían medio mal, medio flojos de infraestructura de instalaciones. Imagínate cuando de un día para otro le cerrás la puerta y no haces nada, ni siquiera cerrás las canillas que perdían, se vinieron abajo todos. Apenas asumió este gobierno, los comenzó a poner mal. Hacemos un ping-pong rápido con calificación de gestión. Dale. La de Yardora en la ciudad, ¿qué te parece? Es buena gestión, es aceptable. Buena gestión. Sí. La de... Sí. Lo mismo en un ping-pong rápido es difícil. No estoy pidiendo Creo profundidad. que hay obras que son las que faltan. A ver, me parece que hay también mucho maquillaje. Es cierto, hay que recuperar espacio público, las plazas, florcitas, iluminación. Pero lo cierto es que hay un montón de familias de Córdoba que no se conectan a las cloacas, que no tienen ese servicio esencial, que no tienen calidad de vida, que no tienen seguridad. Y hay muchísima gente en situación de calle en la ciudad capital de Córdoba. Bueno, pero había Eso una en el máxima interior de no los pasa. intendentes del interior de no involucrarse con el tema de seguridad. Pero si la seguridad es un tema de la provincia. Pero bueno, pero el intendente de Córdoba recogió el guante, de acuerdo a lo que escuché en la ciudad, y él dijo que iba a ser una policía municipal y que iba a empezar a combatir el delito. Y en la ciudad de Córdoba eso cada vez está peor, ¿no? Bueno, la gestión de Juan Schiaretti. Creo que le faltó diálogo, diálogo con los sectores productivos de Córdoba, diálogo con el sector de los trabajadores, diálogo con los dirigentes territoriales, le faltó mucho diálogo y también le faltó, usted lo debe vivir, le faltó diálogo con la prensa. ¿Cuánto hace que el gobernador no hace una conferencia, que no va a un programa? Sí va a otras provincias, pero no habla en Córdoba. Me parece que justamente fue un gobierno sin diálogo. ¿Y el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández? Fue un gobierno con muchas dificultades, pero en ningún momento fueron dubitativos con respecto a que había que reivindicar en derechos a nuestra población, había que recuperar la industria, y a pesar de los inconvenientes, Juan, hay parámetros de la economía macro que son mejores aún antes de la pandemia. Los índices de productividad, el desempleo está bajando, hay cosas que van bien, pero hay otra dimensión que esta, por supuesto, nos interpela y nos hacemos cargo, que es el salario de los laburantes en la patria, que no alcanza, ¿no? Y ahí, sin duda, que es por lo que tenemos que necesariamente luchar, y tiene que ver con la síntesis de nuestro espacio político a nivel nacional. ¿No? O sea, los salarios atados a la inflación. Claro. Que la hiper está ahí a la vuelta de la esquina. Si no la atajan. Sí, creo que no hay hiper porque estamos gobernando nosotros. Porque también es cierto que... ¿No hay hiperinflación todavía, decís vos? No. ¿No? No. ¿En qué Está momento ahí. es No, hiper? no hay hiperinflación. ¿En qué momento es hiper? No, te estoy preguntando bien. ¿En qué momento consideras vos que es hiper? No te estoy chicaneando, por favor. Yo no soy, Juan, no soy especialista en economía, Sí. no sé en qué momento hay hiper, pero hoy no hay una hiper. Yo me acuerdo lo que era el gobierno de Alfonsín con la hiper, a pesar de que era muy chiquito, ¿no? Pero en Embalse, mi viejo era intendente. Sí. ¿Ah? Tuvimos que hacer una panadería municipal, darle el pan a la gente, porque el pan cambiaba 3 o 4 veces en el día el precio. Sí, el azúcar lo mismo. En el gobierno de Menem también. Sí, igual fue. Hubo la hiper del 89. Creo que estamos lejos de la hiper. ¿Por qué? Porque hay mucho esfuerzo desde el programa económico y desde el esquema Pero hay que tiene que ver con corralones el que no empleo y tienen con la precio, ¿no? producción, Hay y con todo el esfuerzo que está haciendo Sergio Massa de su ministerio, y en la parte social también,
creo que están conteniendo de que esto no se dispare hacia una hiperinflación. Es muchísimo el esfuerzo que se está haciendo. Bueno, Alessandro, muchísimas gracias. Nos hemos pasado con el Lo tiempo. mismo quiero decir una cosa. En por Córdoba favor. la inflación es más alta que la media nacional, ¿no? Pero ahí han informado otra cosa del gobierno. Informó que era más baja que la media nacional. Siempre fue más alta que la media nacional. Siempre fue más Puede alta. haber sido este mes que sea un poco No estoy más diciendo baja. que sea correcto o no. El pasa que difiere mucho de la información Sí, del centro de almacenero. solo en el mes de abril, Solo en el mes porque de abril en el mes de bajó. abril hubo un 6 y un poquito más, no tengo Estamos ahora el en número, el- pero y a nivel nacional el 8, pero los meses anteriores sí fue más alto. Bueno, pero bajó sorprendentemente, a diferencia de lo que pasó en el país, la inflación que registra la provincia en Córdoba. Bueno, un solo mes, entre tantos. Está bien. ¿Ah? Alessandro, muchísimas gracias por Gracias, tu Juan. tiempo. Gracias.